Leímos este pasaje, hermanos amados, de esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en este capítulo 4 y este verso 19, donde el apóstol dice que vuelve a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Dice, vuelvo a tener dolores de parto. Quiere decir que ya lo había tenido una vez anterior. Eso lo vamos a mirar. Está en el verso 8 de este mismo capítulo 4. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a lo que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vuelvo a tener dolores de parto. El primer dolor lo tuvo cuando tuvo que separarlo, cuando tuvo que apartarlo de los dioses, de sus religiones, para convertirlo al Señor. Se ve que esto le había costado al apóstol tanto que le llama que sintió dolores de parto. Pero ahora, después que él lo había engendrado en Cristo Jesús, lo había llevado al conocimiento del Señor, ahora ellos eran conocidos por Dios, conocían al Señor, y que eran conocidos por Dios, habían entrado quienes lo querían volver a esclavizar en cuanto a la ley. Y Pablo, en esta carta tremenda, explica la diferencia de lo que es la ley y de lo que es la gracia, y miras desde el principio cómo el plan de Dios vino a través desde Abraham y después a través de la ley hasta la llegada de Cristo Jesús, en la cual todos los que han creído han dejado de ser esclavos. Pero hay un problema que también en esta misma carta el apóstol lo dice, y es en este mismo capítulo 4, pero del verso 1. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y de curadores hasta el tiempo establecido, por el tiempo establecido por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo está hablando de esta libertad a la cual nosotros hemos recibido en Cristo, y que después en el capítulo 5 del verso 1 dice, estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Habla de que un niño en nada difiere de un esclavo, aunque no es esclavo y es señor, pero no difiere en nada del esclavo. ¿Por qué? Porque un niño no sabe discernir, no entiende las cosas y tiene que ser llevado, y para él las cosas que son útiles y las cosas que le sirven y todas las cosas que tiene que hacer son como una ley. Él no entiende esa libertad hasta que crece. Por eso es que el sufrimiento de Pablo hasta que Cristo se ha formado. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, entonces cuando verdaderamente nos hacemos libres, entendemos y comprendemos lo que es la libertad. Porque el hombre que crece espiritualmente con el conocimiento del Señor, desarrolla la vida de Cristo en él, se hace libre. Verdaderamente es un hombre libre, porque todas aquellas cosas que eran contrarias o que son contrarias a la voluntad de Dios, las deja de hacer, aprende a dominarla y aprende a hacer todo lo que Dios dice conforme a la naturaleza que ahora él tiene, que es la naturaleza espiritual recibida de Dios. Ahora, ¿cuántos hermanos hay que permanecen en esa niñez espiritual? ¿Cuántos hay que no le interesa el crecimiento espiritual? Y eso produce esos dolores en quienes los instruyen
para que dejen de ser esclavos, para que conforme a lo que han recibido en Cristo Jesús, ellos puedan alcanzar ese crecimiento, ese desarrollo de esa vida, y no solamente que aprendan a conocer lo que es la verdadera libertad, sino que después puedan ayudar a otros para que también lo logren. Amén. Y esto es algo que tenemos que entender, porque cuando verdaderamente hay un plan y un propósito de Dios y se lleva a través de la enseñanza hacia una formación que sabemos, que lo que enseñamos, conocemos que es la voluntad de Dios y que es útil y bueno para todos los que son instruidos, y cuando lo que reciben la enseñanza no la practican para tener ese crecimiento y ese desarrollo, produce un sufrimiento. A veces no se sabe de qué forma poder hablar o enseñar para que lo entienda. Porque como dijo el escritor de los Hebreos, se hacen tardo para oír, que debiendo ser ya maestros, estando enseñando a otros, tienen la necesidad que le puedan hablar de los primeros rudimentos. Acá habla Pablo de una esclavitud en cuanto al mundo. ¿Por qué hay hermanos que todavía le tiran al mundo? ¿Por qué hay hermanos que todavía desean cosas del mundo? ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente. El que crece espiritualmente ve cómo el sistema de este mundo ha arruinado, arruina y seguirá arruinando a los hombres, por lo cual Cristo murió. ¿Cómo va a querer tomar algo que arruina a los hombres y que lo arruinaría a él? Miremos los niños espirituales, miremos las cosas que suceden, miremos cuántos se apartan para volver a la droga, a robar, al licor, a fumar, las hermanas a bailar, ¿no es cierto? Que se apartan y para ir a probar las cosas del mundo y allá aparecen embarazadas y cuántas otras cosas. ¿Ve? ¿No son esclavos? Sí que son esclavos. Habían recibido la libertad en Cristo, pero se sometieron a los rudimentos de este mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Los llevará a un lugar espacioso, los llevará a que sean felices. El sistema de este mundo, cuando el plan del diablo con el sistema del mundo es destruir a todos los hombres, por lo cual Cristo murió. Entonces se los tiene que llevar a entender la necesidad del crecimiento, la necesidad de la madurez espiritual para dejar de ser niño, esclavo. El hombre que crece espiritualmente y que alcanza esa madurez espiritual es libre. Él sabe que el sistema de este mundo, en cuanto a los rudimentos de este mundo, él sabe que todo lo destruye, lo aborrece, aprende a aborrecerlo. Porque otra cosa no tendría que suceder con lo que tiene en la vida de Cristo. Pero al no desarrollar la vida de Cristo, ¿por qué no la desarrollan? Porque no practican lo que se le enseña. Si a un niño que va al colegio le enseñan las tablas de multiplicar y no las estudia y las aprende, cuando tenga que multiplicar no va a saber. Pero ¿qué sucede si la aprende? Multiplica. ¿Cómo vamos a conocer lo que es la vida de Cristo si no practicamos lo que se nos enseña? ¿Cómo se va a desarrollar? Bendito sea su nombre. Entonces vemos, los niños espirituales, lo único que causan es dolor, sufrimiento, porque lo que enseñamos sabemos cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Yo sé a dónde Dios lo quiere llevar. Y veo que Dios quiere, ¿no es cierto?, le ha honrado, que le ha enriquecido espiritualmente, y veo el menosprecio por tantas cosas tan valiosas que no podrían conseguir en ningún lugar si no es fuera, que viene de Dios. Y sin embargo van a tomar todo aquello que está en contra de ellos mismos, de su vida espiritual, de su crecimiento, y aún haciendo poner, ¿no es cierto?, en una situación que después a familiares, a hermanos y a la misma congregación, ¿no es cierto?, le hace poner en aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué la jovencita tiene que probar lo que es el mundo? ¿Por qué tenemos que probar lo que es el mundo cuando tenemos conocimiento de él, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que le va a suceder? Y también tenemos conocimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que somos y hacia dónde nos lleva y la gloria que nos espera. Si no crecen, siempre serán atraídos por las cosas que aún la Escritura llama débiles rudimentos.
Sin embargo, el poder está en nosotros por medio de la vida que hemos recibido. Por eso Pablo dice que entre tanto es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, lo aclara. Aunque es señor, pero no difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque para él las cosas son como una ley. Es decir, el tener que hacerlas como un mandamiento, como le pasa al esclavo. El esclavo no hace las cosas porque quiere, sino porque le mandan y le ordenan que lo haga. Y tiene que ser así. ¿Hasta qué? Hasta que tiene una estatura donde entiende cómo son las cosas y ya no hace falta que le obliguen. Cuando nosotros entendemos las cosas que tenemos que hacer y sabiendo que es útil, y bueno, ya no es necesario que nos obliguen a hacerlo. Hay niños que a veces los padres le tienen que obligar a que se lave la cara o se cepille los dientes, porque no entiende el prejuicio que va a llevar a él si no lo hace. Sin embargo, cuando se da cuenta, cuando ya crece, se da cuenta que es necesario hacerlo. Entonces no hace falta que le estén diciendo todos los días que tiene que hacer. Cuando se levanta a la mañana, se lava la cara y cepilla sus dientes. O antes de acostarse. ¿Cómo es que nosotros no vamos a entender? ¿Vamos a ser siempre niños? ¿No vamos a entender el peligro que hay para nuestra alma en el mundo? ¿No vamos a conocer cuál es el plan del diablo a través del sistema del mundo para con los hombres? ¿No conocemos cuál es el plan de Dios para con nosotros? ¿No conocemos que nos ha libertado de la esclavitud? Los otros días hablamos de este siglo malo. Nos ha libertado de este mundo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí nos esperan las glorias, las riquezas que no tenemos ni siquiera podemos ni siquiera imaginarlo, de qué caudal inagotable de riqueza hay para nosotros y de las cosas que podemos llegar a experimentar. Experimentar de tal manera, ser semejante a Él, conocer su sensibilidad y todo lo que Él es en su esencia. Nosotros podremos llegar a hacerlo, la Escritura lo dice, conociendo que esto nos espera, que esto podemos lograrlo, conociendo. ¿Cuántos hay que no se preocupan por ese crecimiento para alcanzarlo? Y por causa de ello, ¿qué hacen? Causan problemas. Cuando hay problemas por causa de un cuento, por causa de un mal gesto, de una mala conducta de los hermanos, ¿qué no causa problema al cuerpo de Cristo? Pablo decía, siento dolores de parto. Querían volver a esclavizarse en cuanto a la ley ellos. Y volver a tomar las cosas conforme a los rudimentos del mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Fuimos trasladados, pertenecemos a un reino eterno, un reino que nunca más será tomado por otro reino. No hay un reino eterno, solamente el de Cristo. Existieron muchos reinos en este mundo, pero todos perecieron. Aún el de Roma, que reinó por 1000 años. Sin embargo, el de Cristo es el único eterno. Nunca más ya será tomado por otro reino. Cristo ha vencido al mundo entero. Amén. Hijitos míos, ¿por qué vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Esa palabra, formar, tiene acá este significado. Se lo leo para ustedes. Se refiere no a lo externo y pasajero, sino a lo interno y real. Es decir, que no se refiere a lo que es externo, a lo de afuera, sino a lo que es interno y real. ¿Qué es interno y real para nosotros? Sino la vida de Cristo que está en el Espíritu de Dios que hemos recibido. ¿Ven? Gloria sea su nombre. Interno y real, expresando la necesidad de un cambio de carácter y conducta que se corresponda con la condición espiritual interior a fin de que pueda darse una conformidad moral con Cristo. ¿Ven? Ahí está, forma. ¿Esto qué significa?
hasta que Cristo sea formado. Porque el apóstol sentía dolor de parto hasta que Cristo se formara en ellos, hasta que se desarrollara en ellos, hasta que su conducta viniera a ser conforme a la conducta de Cristo. Esa sería la única manera por la cual ellos iban a pelear contra todo aquello que lo quisiera esclavizar. Pero eran niños todavía, eran niños y que eran presa fácil de ellos. ¿Pero por qué ser niños cuando habían sido instruidos en la verdad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tiene que haber niños espirituales acá cuando para el crecimiento espiritual ha sido dado todo el alimento y todas las vitaminas que necesita para el desarrollo de esta vida que han recibido? ¿Cuántos problemas causan los niños espirituales? ¿Cuántos problemas a veces causan los niños? Los niños son hermosos, son muy lindos, todo lo que nosotros queremos, pero a veces cuántos dolores de cabeza causan a los padres cuando se hacen desobedientes hasta que crecen. Hay que estar cuidándolo en todo, llevándolo, haciéndolo cruzar la calle, estar atento al cuidado de la alimentación, de la ropa, que no se lastime, aun cuando van al colegio y todas esas cosas, hasta que se hacen hombrecitos, hasta que ya se hacen responsables de ellos mismos y pueden conducirse. El cuidado especial que tienen que tener los padres para con ellos. Lo mismo sucede con los cristianos. Pero el problema de los cristianos es que pudiendo ser ya maduros, no lo quieren ser. Entonces lo único que hacen es causar problemas. Y Dios sabe que pudiendo ser ya maduros, no lo son porque no les interesa. ¿Eso a qué los lleva? Claramente a mostrar que nunca tuvieron la experiencia en el desarrollo de esta vida nueva, porque si hubieran tenido experiencia en ello, nunca más quisieran volver a ser lo que han sido y se desesperarían para alcanzar todo aquello para lo cual Dios los traje, que alcance sabiendo que cada vez esta experiencia será más maravillosa y gloriosa en cuanto a su vida, a su conducta y a lo que siente. Ahora, si Pablo sentía dolores de parto, ¿quién le habrá dicho cómo eran los dolores de parto? No lo sabemos. Pero acá hay cuánto que podrían decir lo que son los dolores de parto. La pregunta es, ¿qué dirá el Señor? ¿Y qué sentirá el Señor cuando Él sabe lo que ha dado y lo que quiere dar? ¿A alguien importa esto? Lo que menosprecian, lo que Dios le ha dado, ¿le importa si el Señor sufre por usted? Usted que no conoce las cosas no sufre porque no las conoce y porque no las quiere conocer. Pero el Señor que conoce el valor de lo que ha puesto dentro de ustedes y viendo el desprecio de ellos, sabiendo que si Él los sacara, ¿a dónde irían a parar? Pero su amor inalterable, eterno por nosotros, nunca los lleva a hacer estas cosas. Si Él lo iría, entonces entenderían lo que esto es. Sin embargo, ¿a quién importa si Cristo sufre? ¿Cuántas veces los padres le dan buenas cosas a sus hijos para que sea de provecho para ellos y los hijos en vez de hacer lo bueno hacen lo malo? ¿Qué siente un padre que ama a su hijo y que quiere todo lo bueno para él y este se convierte en un ladrón, en un borracho, en un drogadito, destruye su hogar, se separa de su esposa, deja a los hijos que anden por ahí, tiene hijos que nunca saben que él es el padre? ¿Qué siente un padre que ama a su hijo cuando esta conducta le sucede en algunos de ellos? Los que no aman a sus hijos no les interesa, pero que verdaderamente lo ama sufre. Entonces, ¿cuánto más el Señor? La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos dice, que todas son riquezas en gloria. Es decir, que son cosas que jamás vamos a tener que arrepentirnos, al contrario, que nos exalta. El desarrollo de la vida de Cristo exaltará hasta lo sumo a nuestra conducta. En estos tiempos no es muy notorio, pero espere que se haga todo lo que el Señor quiere que hacer o que se manifieste el Señor. ¿Qué sucederá en el día del juicio? ¿Cómo será exhibida la conducta
de los cristianos, de lo que hayan hecho la voluntad del Señor, de lo que hayan amado este crecimiento y lo hayan logrado cuando estén frente al mundo juzgándolo, y estos que hayan sido sabios para el mundo y no conocieron al Señor, vean que los insensatos según ellos, los locos según ellos, han alcanzado la sabiduría que nunca otro hombre después de Cristo la alcanzó. Así que es una vida de exaltación para el hombre, la que Cristo da. Menospreciarla para seguir teniendo la conducta de una vida que la Biblia le llama animal, porque otra cosa no es. No viene de Dios. Y si fuera solamente que la conducta la tienen, pero no, causan problemas, causan situaciones. En los hogares, si hay alguien que quiere ir hacia adelante, le causan problemas. Entre los hermanos mismos causan problemas, hablando mal, teniendo mala conducta para con ellos, no haciendo lo que tienen que hacer y cuántas otras cosas más. ¿Cuántos problemas hay? ¿Cómo es posible que el que tiene a Cristo adentro, que ha recibido el conocimiento de la luz de su palabra para saber todo lo que Cristo quiere, lo que Cristo es, hacia dónde lo lleva, tenga una conducta conforme este mundo, que anhele las cosas de este mundo más que las cosas del Señor? ¿Qué dirá el Señor? Pablo decía, siento dolores de parto. Gloria a su nombre. Para que nosotros saliéramos de lo que es la idolatría y todas esas cosas, Cristo tuvo que morir. Recibió el juicio de usted y el mío. Lo recibió. Murió por nosotros. Y no solamente hizo eso, sino que conforme a la riqueza que Él tiene, así nos enriqueció a nosotros. ¿Menospreciar eso? ¿No importarle que el Señor sufra, que otro sufra? Porque cuando alguien es instruido en la verdad y no crece y no desarrolla lo que le es enseñado, el que lo instruye sufre. No es como en un colegio o en una universidad donde un profesor enseña lo que está, pero no puede transmitir ni poner dentro de los alumnos nada, solamente enseña. Si un alumno aprueba o no aprueba, allá él. Pero esto es una vida, es la misma vida que tiene Cristo, que Dios nos ha dado en Él. El que instruye sabe lo que es y no puede dejar de padecer. Por eso Pablo dijo eso. No es solamente que exhorta porque quiere que lo tenga, es que se siente algo. Bendito sea su nombre. Por eso es que él dijo que aún faltaba que se cumpla en su carne, en su cuerpo, los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Quiere decir que Cristo padeció por la iglesia, sufre por la iglesia, Él padecía. Y todavía, hasta que se termine todo, habrá quien tenga que padecer a causa de la iglesia, a causa de lo que recibe, a causa de la intrusión que lleva a los que creen. Hay quienes se pasan pidiéndole plata a los hermanos, sacando plata y cuántas otras cosas. ¿Y qué les importa del crecimiento espiritual? Su misión no es esa. Jamás podrán decir, siento dolores de parto. Esto no lo aprenden ni siquiera los padres, porque si lo aprendieran entonces verían cómo cambiaría su conducta en cuanto a la formación, en el crecimiento de sus hijos. Entonces vemos, ¿cuánta necesidad tenemos esto? ¿De qué? De que se desarrolle lo espiritual, de que se forme en nosotros la vida de Cristo. ¿Qué tan útil será para otro? ¿Qué tan beneficioso será para su propia vida? ¿Qué tan glorioso y maravilloso será lo que experimentará? Cuando se experimenta el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros, no hay necesidad de que nos digan que debemos hablar de esto. Se hace una necesidad, es como una fuente inagotable de bendición que sale de aquel que la ha experimentado en el deseo de que otro también lo alcance.
Por eso que el que alcanza esta estatura jamás abandona la obra del Señor. Por eso que Pablo, a pesar de tantas adversidades que tuvo en su vida, tanto en la salud, con lo físico, en las cárceles, en tantas otras cosas que le han sucedido, nunca abandonó. Él sabía que su mensaje no era su cuerpo, su mensaje, él debía sufrir y padecer, pero su lengua nunca le habían cortado. Entonces él hablaba y otro escribía, porque hasta llegó a no ver, entonces otro escribía. Pero el mensaje venía de parte de Dios por medio del Espíritu y él sabía lo que podía producir en aquello que lo recibían. Por eso que no claudicó nunca. Era mucho más valioso lo que él transmitía, lo que él daba a través de lo que había recibido, que tenía en menos su propia vida. No apreciaba su vida para que Cristo se formara más en él y llegó a decir: yo no vivo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. Y el Señor lo libró, y él dijo: y me librará, hasta que llegó el día en que se lo llevó. Ahora, ¿cuántos han sufrido a través de los tiempos para que este evangelio bendito llegara a nosotros hoy? ¿Cuántos? Yo también tuve que padecer, y he padecido y padezco aún. No es gratis esto, para ustedes es gratis, pero para mí no. Tuve que ser probado, pasé por tantas situaciones de todo tipo, ya sea de salud, ya sea familiar, ya sea de tantas otras cosas. Tuve que aprender a hacer prevalecer la palabra de Dios en contra de mí mismo, de lo que veo, de lo que digo o de lo que hago. Y he llegado a tener la seguridad de que lo que hablo es de parte de Dios y que lo único útil para los hombres. Por eso el sufrimiento. Pero ¿qué hay de los que están siendo instruidos y menosprecian la instrucción de algo tan maravilloso? Ustedes podrían irse a otras congregaciones. Podríamos cerrar por un mes por lo menos y vayan a otras congregaciones. Y van a ver lo que tienen, lo que les ha sido dado. Bendito sea su nombre. ¿Por qué no valorar lo que Dios ha dado? ¿Por qué no entender que alguien siempre tuvo que sufrir para que otro reciba la verdad de Dios? Por eso el apóstol Pablo nos enseñó que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y no todos reinarán. ¿Cómo pueden decir que sufren aquellos que no quieren crecer? Que no les interesa. En cambio, a los que les interesa, sufren cuando ve que no pueden hacer todo aquello que quisieran hacer, pero tienen la esperanza de que se completará la obra de Cristo en ellos. Por eso es que sufren, porque conocen lo que es y sienten en la sensibilidad del crecimiento de la vida nueva, se siente el dolor cuando no podemos hacer todo lo que el Señor quiere o cuando llegamos a hacer algo que puede llegar a ofender al Señor. Pero nuestro consuelo es lo que Él ve, cómo Él nos mira, sabiendo nosotros que Él nos mira en el hombre espiritual y que Él sabe que no queremos saber nada con el viejo hombre. Por eso que podemos seguir adelante. Por eso que nos gozamos con la libertad con que Cristo nos hizo libres, a pesar de todas las situaciones. Sabiendo nosotros que el Señor sabe que no usamos esta libertad como ocasión para la carne, sino que peleamos y luchamos en contra de ello, hasta que se forme Cristo. Llegará un momento en que alcanzaremos esa madurez espiritual, los que queremos. Y esto también tenemos que aprender a verlo, porque están aquellos hermanos que no quieren ser instruidos, que no quieren ser llevados, que no quieren ser enseñados, que no les importa alcanzar esta perfección. Y lo único que hacen es causar problemas con los cuentos, con los chismes, hablando cosas que no tienen que hablar, mirando los defectos de los que están creciendo, buscando siempre lo malo. Porque el que crece espiritualmente
El que crece espiritualmente no busca lo malo, sino busca la forma con que puede ayudar a aquel que aún todavía no ha salido o no ha pasado lo que él ya pasó. Bendito sea su nombre. Hermanos amados, el niño espiritual en nada difiere del esclavo, pero dice que está bajo cuidadores y tutores hasta el tiempo establecido por el Padre. ¿Eso qué significa? Que hay un tiempo, que hay un tiempo en que tiene que dejar de ser niño, que debe alcanzar la estatura espiritual para la cual Dios nos trajo que alcancemos. Hay hermanos que años, 20 años, 15 años, 10 años están en la iglesia y aún todavía creen que el evangelio lo inventaron ellos y que las leyes en la iglesia la tienen que poner ellos y que tienen que ser como ellos dicen. Y va en contra de la voluntad del Señor. No les importa cuál es la voluntad del Señor. No estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque son niños. Se enojan por todo. ¿Vio cómo son los niños? Se pelean uno con el otro y el que le pegó al otro empieza a llorar, el que recibió el golpe o lo que sea. Y llora y no se calla. Hasta que no viene y le pegan al otro, él no se calla. Apenas le pegaron al otro, ahí se cayó. Ve los niños, así. No quieren que le perdonen al otro ni le perdona. Quieren que vea el castigo. Así son los hermanos que no crecen. Están mirando a aquel que hizo algo y o que le hizo a él, en vez de querer que sea perdonado, que Dios no vaya a querer hacer nada contra él y decirle, Padre, yo ya lo perdoné. Sino que dice, yo lo dejé para Dios. ¿Lo dejó para Dios? ¿Sabe lo que significa dejar a alguien para Dios? Quiere que Dios haga algo con ellos, pero no bueno, sino que venga el castigo. Y no son enemigos, son los hermanos. Entonces vemos la necesidad del cambio interior. Hasta que esto no se produzca, siempre va a haber que estar peleando contra estas cosas y hablando y enseñando. Y la tristeza es que pudiendo ir mucho más allá y ser útil para otro, siempre están sintiendo ellos la necesidad de la corrección y aún no aprenden ni siquiera a amarla. Porque si amaran la corrección, al ser corregidos, saldrían del lugar de esclavitud que están. Porque si alguien todavía tiene anhelo y deseo del mundo, es un esclavo. Es un esclavo. Sin embargo, el Señor nos hizo libres para que disfrutemos de todas las cosas que Él ha creado y para que aprendamos a gobernar y no seamos arrastrados, ya que nos ha librado de este siglo malo, como dice Pablo. Nos ha librado de él. Si alguien se hace esclavo de él porque quiere o porque es engañado. Pero ¿por qué ser engañado cuando conocemos la verdad? Cuando somos de la verdad, cuando estamos puestos para manifestar la verdad. ¿Cuál será el provecho? ¿Cuál será el provecho para aquellos que no crecen pudiendo hacerlo? ¿Cuál sería el provecho de un niño que no creciera nunca y se quedara como niño jugando a las bolitas, jugando ahí como cualquier otro niño tirado en el piso? ¿Cuál sería el provecho de su vida y su fin si no creciera y se desarrollara y tuviera la experiencia de las distintas etapas que, ¿no es cierto?, de su vida como Dios las ha establecido? Y yendo y teniendo no solamente el conocimiento, sino teniendo la experiencia en todo ese crecimiento hasta llegar a completar todo aquello para lo cual fue puesto en este mundo, terminar la función, ya sea como hombre o como mujer. ¿De qué le sirve un hombre que llegue hasta el final y no haya cumplido con lo establecido por Dios en este mundo? ¿De qué le sirve a alguien que pudiendo no es un buen padre, una buena madre? Dios nos ha dado la luz para entender tantas cosas tan hermosas. Nos la ha dado.
y somos instruidos en ello para el crecimiento espiritual, para que se desarrolle y sea manifestada la conducta de Cristo en nosotros, como dice el significado de esta palabra. Alguien que crece espiritualmente jamás se apartará del Señor o de la congregación de sus hermanos para ir a introducirse en medio de este mundo y a estar preso en las manos de Satanás, en los vicios y en todas esas cosas. El que crece espiritualmente, al contrario, lucha para que otro no se vaya, pelea. Él no siente el deseo porque el que crece espiritualmente no puede tener el deseo de irse hacia el mundo. Lo mira al mundo y ve las condiciones que está. Mira a los hombres arrastrados como ovejas para el matadero, cómo son llevados encadenados por Satanás hacia el infierno. Miramos cómo están endurecidos en sus corazones y cómo rechazan la palabra de Dios, y nosotros conocemos el fin de ello. Nadie sufre por ello. ¿No ven cómo son arrastrados, encadenados? ¿A dónde van? ¿No sabemos que hay un infierno? Y aún lo más tremendo, después del juicio, ¿no aparecerá el lago de fuego? ¿No dice el Señor que será el lloro y el crujir de dientes y que serán atormentados día y noche? ¿Usted quiere que un hombre sea atormentado? ¿Quiere que esos que son engañados, verdaderamente engañados porque no tienen la luz que usted tiene, quiere que Satanás lo lleve hasta el final y lo haga perder en la profundidad del abismo? ¿Quiere eso? ¿Eso anhela? ¿No lo ve? Si usted no sale de ello y no se hace libre de ello, ¿cómo libertará lo que van? Esa es la clara demostración que no le interesa ni de usted ni de otro. Si no le interesa de usted el crecimiento y alcanzar esa libertad, ¿qué le va a importar de otro? Pero lo que lo alcanzamos, lo que empezamos a vivirlo, lo que lo sentimos, no solamente sentimos la necesidad de crecer más y más, sino en nosotros explota el anhelo y el deseo, porque de aquellos que no conocen escapen, huyan y sean traídos al conocimiento de esta verdad. ¿Cuánta necesidad hay de que Cristo se forme? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite. Para que sean plenamente capaces de comprender. Ahí está. Por eso tantas cosas que no entienden. Y no se preocupan por crecer. ¿Cómo la entenderán? La revelación de Dios viene por medio de su Espíritu. Pero qué tremendo cuando leemos que Pablo dice, no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el que proviene de Dios, que lo escudriña todo de Dios y nos hace saber a nosotros. Qué tremendo, qué excusa habrá para los que no crecen. ¿Hemos recibido algo que escudriña todo de Dios y que nos da a conocer? ¿Y que a través de nosotros quiere manifestarse? ¿Lo hemos recibido? ¿Lo tenemos ya? ¿Cuál será la excusa? No estamos bajo la ley ni nacimos bajo la ley. Nacimos de nuevo por la voluntad del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces vemos por qué Pablo dice, vuelvo a sentir dolores de parto. Isaías habla de los dolores de parto de Israel hasta que dio a luz su hijo varón, refiriéndose a Jesús. La mujer sufre hasta que da a luz, y cuando da a luz, dijo al Señor, ya se olvida de los dolores por ver al que ha aparecido en el mundo. Ha dado a luz. ¿Por qué no entender esto? Y Pablo, que instruía a los Gálatas y que dice por causa de un problema que tuvo en su cuerpo por una enfermedad, ellos lo habían recibido y él lo llevó al conocimiento del Señor, que había sufrido para sacarlo de la idolatría y darle el conocimiento del Señor Jesús, y ahora ver lo que querían volverse a los antiguos rudimentos, dice, vuelvo a sentir dolores de parto. Qué tan grande era el dolor y el sufrimiento de Pablo
por ver a aquello que había instruido y que tenía que haber crecido, ya que Cristo lo había hecho libre y el conocimiento había llegado, se querían someter otra vez a los débiles rudimentos de este mundo. ¿Cuántos hay que hacen esto? Quieren someterse a ellos en vez de someterse al Señor. ¿Qué quieren probar? Millones lo han probado, millones y millones han sido destruidos por completo, están en las profundidades del infierno a causa de haber probado. ¡Qué gloria aquellos que tienen la oportunidad de no hacerlo! ¿Por qué querer hacerlo? ¿Por qué querer hacerlo? ¿Para qué? Gloria sea su nombre. Mira la severidad y la bondad de Dios. La severidad para los que recayeron. Y la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Todavía la bondad de Dios está. Todavía el anhelo del Señor es ver el crecimiento en nosotros de lo que Él nos ha dado y que a través de su palabra cada día nos trae a la luz el conocimiento de cómo alcanzarlo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Qué lamentable es para todos aquellos que no sienten nada a causa de esto. Qué lamentable será para ellos. Bienaventurados los que aún, ¿no es cierto?, sufren porque no pueden lograr todavía lo que quisieran lograr, a pesar de que saben que lo van a alcanzar. Bienaventurados, felices aquellos que lo buscan, que lo anhelan, que lo desean, porque ellos lo lograrán, lo alcanzarán. Gloria sea su nombre. ¿Qué tiene que ver la riqueza de este mundo con la que Dios nos ha dado? Lo que necesitemos para hacer su obra, para manifestar su vida, para extender su reino, Él nos dará. Somos los más ricos de todos. ¿Qué importa el costo si el Señor es el dueño del mundo? ¿Cuánto más no dará lo que necesitan aquellos que le sirven? Si Él mismo dijo que el obrero era digno de su salario. ¿Por qué buscaron los hombres cuando el que manda es Dios? ¿Por qué buscaron los hombres cuando el que nos llamó es Dios? ¿Cuántos hay que ni siquiera le interesa en su propio hogar alcanzar esta gracia de Dios para poder ver todas las cosas como Dios dice que debemos ser y que puede producir en nosotros ese gozo, esa alegría, ese deseo de vivir? Porque el que recibe esta alegría la transmite a otro. Cualquiera de este mundo que vea a un cristiano que está contento con Cristo, es notorio, se nota. Los cristianos no lo notan, pero la gente del mundo sí sabe que hay algo que brilla, hay algo que tiene luz, hay algo que tiene vida que ellos no lo tienen. Bendito sea su nombre. Hermanos amados, yo me pregunto cuánto sabrá sufrir el Señor. Yo sé lo que les he enseñado. Yo sé lo que Él me ha enseñado y que yo se lo he transmitido y se lo transmito día a día. Yo sé a dónde los llevará. Sé que ustedes no pueden imaginarse porque no lo pueden hacer. Pero yo sé a dónde los lleva. Pero deberían creer que si reciben esto es porque Dios los quiere llevar a un lugar que nunca han conocido. Cuando Israel estaba allá de esclavo en Egipto, Dios quería llevarlo a un lugar donde nunca ellos habían estado. Aún pasaron por lugar, dice, donde ni ojo de buitre alguna vez había mirado. Dios había dicho, una tierra que fluye leche y miel, pero no podían imaginársela. Sabía que existía. Los que esto amaban fueron en busca de ello. Sin embargo, ¿cuánto hubo que no entraron? Se quedaron en el desierto, estuvieron a la puerta y no entraron, porque no creyeron. No creyeron a Dios.
Se miraron ellos y pensaron que lo que ellos podían hacer era mayor que lo que Dios quería hacer con ellos. Deshonraron a Dios a no creerlo. Quedaron todos en el desierto, pero los que creyeron cruzaron, entraron, pelearon, se apoderaron y disfrutaron la tierra. ¿Cuánto más nosotros de esta vida espiritual? Bendito sea su nombre. Hermanos amados, qué tremendo. Siento dolores de parto. Si lo miramos así sería como para reírse. ¿Cómo, Pablo, vas a decir que sentí dolores de parto si sos un hombre? Lo comparó el sufrimiento que tenía por la falta del crecimiento y de la madurez de los Gálatas como el dolor que tiene una mujer cuando va a dar a luz. Miren, la que han dado a luz, la que dan a luz, compárenlo y mire que alguien por usted ha sufrido así. ¿Cuál es su respuesta? Tanto sufrimiento para que alguien esté aquí hoy. ¿Será el desprecio? ¿Ese será el agradecimiento, el pago? El jueves estuvimos viendo lo que rechazan al Señor en sus corazones, lo que lo niegan con su conducta, al no recibir lo que Él les ha dado y ponerlo por obra. Estos habían sido engañados. Vinieron y se introdujeron otros y lo quisieron llevar para estar bajo los rudimentos de la ley. Pero ustedes no. Ustedes están siendo cada día instruidos más y más en cuanto a la forma y a la manera que deben emplear para desarrollar la vida que tienen adentro. El que no la desarrolla porque no la practica, y el que no la practica es porque no quiere. Bienaventurados los que anhelamos y deseamos todas estas cosas, porque iremos en aumento en cuanto al conocimiento y a la experiencia en el desarrollo de esta vida maravillosa. Iremos descubriendo día a día algo nuevo hay en cada día para lo que queremos y para lo que creemos. Por eso debemos gozarlo en esta esperanza bendita de que llegaremos conforme al plan de Dios hasta el final. Amén. Entonces, lo que queremos debemos gozarnos y alegrarnos. Los que menosprecian deben cambiar de actitud, deben volverse en pos del Señor, dejar aquello que le ha separado de Él, redimir el tiempo, perdiendo aquello que le hizo perder lo que el Señor le ha dado de gracia y por su amor hacia ustedes. Gloria sea su nombre. Nunca podrán tener la experiencia de decir, yo no vivo, sino Cristo vive en mí. Es fácil decirlo, pero no basta decirlo. Hay que tener la experiencia de sentir que la vida de Cristo está en nosotros y eso lo llevará al rechazo de todo lo que no tiene que ver con Él. Y el anhelo y el deseo de alcanzar mucho más sabiendo que es infinito lo que tiene por desarrollar. Para llegar hasta donde Dios quiera que lleguemos. Hasta donde Dios quiere que aprendamos y manifestemos, hasta el día de la redención de este cuerpo, donde esta lucha se acabará, seremos semejantes a Él, le veremos cara a cara y estaremos para siempre con Él. La necesidad del desarrollo del carácter de Cristo que está en la vida espiritual, que está en nosotros. Por eso el cambio interno después se manifiesta en lo externo. Esa es la demostración y la forma en que podemos manifestar de que Cristo es real, de que está vivo y que vive en aquello que le han recibido. Oramos.